Estamos de vuelta y ya iniciamos entonces la primera entrevista que tenemos agendada. Tenemos a la ministra, a la secretaria de Pueblos, Rosana Mireya Cárdenas. Señora secretaria, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, buenos días. Bueno, usted tiene el cargo de secretaria de Pueblos y en estos últimos tiempos estamos siendo testigos los ecuatorianos de un proceso que tiene que ver con los 10 del Uluncoto. En este momento hay dos señoritas o dos señoras que están privadas de la libertad. Y se ha dicho, en relación a usted, que cómo es posible que, habiendo sido usted parte del grupo de Alfaro Vive Carajo, no se defienda a estas dos chicas y que se mantenga a estas dos chicas privadas de libertad. Señora secretaria. Muchas gracias por esta entrevista y por esta pregunta. Mire, se ha tratado de hacer en todo este tiempo una analogía en lo que fue Alfaro Vive y lo que es ahora este caso de los 10 del Uluncoto. Hace 30 años nuestra lucha fue legítima, fue en base a un proceso, a un proyecto político que nació en contra de el posicionamiento del neoliberalismo aquí en el Ecuador. Un neoliberalismo que nos llevaba era un Estado prácticamente policíaco, ¿no? Un neoliberalismo que se fue posicionando en contra de los más pobres de nuestro país. Hoy en día es algo muy diferente. ¿En qué radica la diferencia? ¿Por qué no pensar que este grupo de los 10 del Uluncoto también estaban detrás de un proyecto político, pero de pronto, a diferencia del caso de Alfaro Vive, que tuvo cierta incursión armada, acá a lo mejor se podría pensar que es un proyecto pacífico? Mire, nosotros hace 30 años, como le decía, este gobierno, el gobierno que se estaba posicionando aquí en el Ecuador, empezó realmente a irse en contra de los derechos humanos. Fue un gobierno represor y asesinó a muchos dirigentes sociales y a luchadores populares. Hoy se está tratando de desmontar todo ese aparato neoliberal, todo lo que vivimos en esa época, ¿no? Se está tratando de desmontar y se está construyendo una verdaderamente patria. Se está tomando en cuenta realmente a los más pobres. Señora secretaria, usted fue privada de la libertad hace 30 años, si no me equivoco. ¿Usted fue torturada? Sí, yo fui torturada, fui secuestrada y fui torturada no solo por fuerzas policiales, sino también por fuerzas militares. Todas estas instituciones estaban prácticamente al servicio de este gobierno. Hoy se está desmontando todos esos aparatos represivos y realmente ahora está tomando sentido las instituciones de militares y de la policía. Usted mejor que nadie, entonces, habiendo vivido aquella experiencia que nos acaba de compartir y que de una u otra manera la opinión pública ya la sabía porque usted lo ha compartido, puede entender entonces mejor que nadie lo que significaría es estar privado de la libertad. En ese sentido, ¿cuáles son los pecados capitales de estas dos chicas que todavía permanecen en prisión? Mire, eso tienen ellos un debido proceso, tienen un debido proceso, están siendo juzgados y yo creo que en este momento las cosas hay que dejar a la función judicial. A la función judicial, pero la función judicial liberó a 8 de los 10 y mantienen a las dos señoritas o señoras, a las dos chicas todavía privadas de la libertad. En ese sentido, usted habiendo vivido aquella experiencia, ¿se ha preocupado por ver en qué estado se encuentran las dos chicas?
En este momento la función judicial está llevando adelante un debido proceso, está llevando adelante las indagaciones también, y yo creo que hay que confiar en que se lleve justamente este proceso adelante. Volviendo al tema suyo, de su experiencia hace 30 años en que fue capturada y de acuerdo a lo que usted nos cuenta fue torturada no solamente por fuerzas policíacas sino militares de la época, eh, quiero preguntarle lo siguiente. Usted y Alfaro Vive fueron un grupo opositor a este proyecto político neoliberal y ustedes fueron reaccionarios y rebeldes ante ese proyecto político neoliberal que menciona es el responsable o sería el responsable de pérdidas y de muertes de ciertos ciudadanos. Ustedes tuvieron que ver en actividades irregulares armadas. Mire, nosotros éramos un proyecto político en armas que justamente nos levantamos por toda la injusticia que se estaba dando. En esa década no solo era aquí en el Ecuador, sino también era en toda la región. En toda la región, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, se estaba dando todo un proceso revolucionario. En esa medida, aquí el Ecuador no estaba lejos de eso. Nosotros vivíamos una gran injusticia, no había posibilidades, inclusive ni de reuniones de los jóvenes, la violencia era extremada también acá, y el proyecto que nosotros teníamos era justamente rescatar la patria y soñar con una patria grande, latinoamericana, soñar con un país soberano, con economía independiente, sin pobres, sin niños en las calles. Para algunas personas que la escuchan hablar y que saben de su pasado político y al decir que haber participado en una revolución en armas en aquella época no la califica para ser secretaria de pueblos o para ocupar una función pública, ¿qué le dice Rosa Mireya Cárdenas, actual secretaria de pueblos? Lo que han tratado, manipulan la historia y han tratado de deslegitimar nuestra participación en la revolución, en las funciones de la revolución ciudadana. Nosotros, ¿quién más que nosotros que estuvimos justamente en todo este proceso de revolución en la década de los 80, que sufrimos toda la tortura y eso? Nosotros creemos que somos legítimos constructores de la paz y del diálogo, y nosotros queremos ser parte de eso. En toda América Latina, todos quienes han participado, ahora alejándonos un poco de las comparaciones, pero ahora, por ejemplo, José Mujica es presidente, Daniel Ortega es presidente en Nicaragua. El proceso aquí en el Ecuador ha sido el de aislarnos y el de ponernos como como estigmas a los luchadores sociales. Creo que eso, nosotros hemos sido parte de eso. Y si aquí no se hubieran cometido tantos delitos, no hubiera sido necesaria tampoco la creación de la Comisión de la Verdad para devolvernos la voz a los luchadores, para devolver la voz a tantas familias y hacer ver que aquí se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Usted cree que los tiempos modernos entonces legitima esta inserción a la vida democrática de aquellos que participaron en estas revoluciones de aquella época en Latinoamérica? Te mencionan Mujica, está también Gustavo Petro como alcalde de Bogotá,
está la vicepresidenta de Brasil, y por ahí están algunos otros candidatos como Navarro Wolf también, que fue gobernador del estado de Nariño en Colombia. ¿Usted cree que la ciudadanía latinoamericana está aceptando con buenos ojos la reinserción en la vida democrática de personas como usted, que en su momento dado dijeron o se rebelaron ante el statu quo de Latinoamérica? Sí, sabe que no solo es que se están aceptando, ahora hay otros mecanismos para llevar adelante la lucha, ¿no? Para quienes no están de acuerdo se puedan integrar y puedan luchar también. ¿No es el momento de una resistencia armada, es el momento de otro tipo de resistencia? Así es. ¿Qué tipo así de es. resistencia? Y ahora hay mecanismos democráticos en los cuales se puede integrar todos quienes piensen diferente. Estas personas, denominadas como los 10 de los Luncoto, ¿están relacionadas con actos de terrorismo en el país? Mire, las pruebas que tienen en el Poder Judicial lo dicen, ¿no? Lo dicen. Nuestro código penal está siendo cambiado y yo creo que en los próximos meses tendremos ya otro código penal. Señora secretaria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también. Muchas Hemos gracias. estado con la señora secretaria de Pueblo, Rosa Mireya Cárdenas, con quien hemos hablado sobre su pasado político en relación a 30 años atrás, cuando fue parte del grupo Alfaro Vive Carajo, y en relación a los 10 de Luluncoto. Ahora, cuando se menciona que ella, habiendo tenido experiencia y habiendo vivido aquella parte de política de hace 30 años como miembro de Alfaro Vive Carajo, debería estar orientada a defender a Luluncoto. Y ha dado sus explicaciones, como siempre la ciudadanía sacará sus propias conclusiones. Nosotros hacemos una pausa y venimos de inmediato.